Caro es politóloga y profesora de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires. Mara, ¿cómo estás? Un placer saludarte. ¿Qué tal, Mariano? Buen día, ¿cómo están? A ver, vamos a hablar del salario mínimo, ¿no? El salario mínimo medido en dólares, cómo fue cayendo. Sí, efectivamente, lo que nosotros mostramos en el estudio que hicimos desde el Centro REA de la Facultad de Económicas es el deterioro que en el último año tuvo el salario mínimo de los argentinos en términos no solo medido en dólares, y el descenso cerca del 33% cayó respecto del inicio de la gestión del presidente Milei a los valores actuales, sino la pérdida de poder adquisitivo que eso representa, ¿no es cierto? Y lo poco que podemos comprar no solo dentro de Argentina, sino cuando lo comparamos en relación a lo que alcanzan los salarios mínimos en otros países de la región o de Europa inclusive. Entonces, esa diferencia es la que muestra un poco o relativiza un poco esta idea del éxito económico que significa la gestión del presidente Milei de haber reducido la inflación. Es cierto que la inflación bajó, pero también es cierto que el salario mínimo medido en dólares cayó estrepitosamente y esa es la razón por la cual la Argentina es un país cada vez más caro en dólares para nosotros mismos, no solo para los extranjeros. Se habla mucho del atraso cambiario, ¿no? Entonces, si el dólar estuviera más alto todavía, el salario en dólares sería mucho menor todavía, ¿no? Sí, efectivamente, exactamente. El atraso cambiario tiene que ver con eso. El hecho de planchar el dólar hace que esté desacoplado lo que nosotros podemos comprar, digamos, independientemente del valor nominal, ¿sí? Digamos, porque acá de lo que se trata es entender la diferencia entre el salario nominal y el salario real. Entonces, una cosa es la nominalidad de lo que vos cobras en pesos y otra cosa es lo que realmente te alcanza para cobrar, digamos, para comprar con esos pesos en comparación con lo que ocurre con el resto del mundo. Si hubiera una devaluación, lo que habría es un descenso de la relación entre dólar y pesos, ¿no es cierto? Entonces, si bien es cierto que el dólar estaría más caro, no necesariamente implicaría que vos podés comprar menos, al contrario, podrías comprar más. ¿Me explico? El tema es, con una devaluación, ¿no aumentarían todos los precios también? Y, No debieran. y hubiera más inflación, ¿no? Claro, exactamente, digamos, si efectivamente el descenso de la inflación responde a una cuestión macro, una devaluación no debiera aumentar los precios, no debiera generar inflación, sino, pero lo que ocurre es que la apreciación del tipo de cambio que nosotros, del peso en relación al dólar, es decir, nuestro peso está caro en relación a lo que vale el dólar, es lo que genera la diferencia en la capacidad de compra respecto al salario mínimo. Sin embargo, los niveles de apoyo, ¿no?, de cara a las elecciones siguen siendo altas del oficialismo. Sí, efectivamente, eso no. Una cosa tiene y no tiene que ver con la otra, digamos. Acá me corro del rol de coordinador y te contesto más como politóloga en relación al estudio. Es cierto que el presidente Milei mantiene altos niveles de apoyo, porque también es cierto que la sensación o el recuerdo respecto de los niveles altísimos de inflación de los últimos años hacen que haya cierta expectativa todavía. Y por otro lado, la oferta política alternativa a la que representa el presidente Milei no parece estar encontrando un camino certero de ofrecerle al electorado algo que le haga repensar su apoyo o su acuerdo con ciertas medidas que lleva adelante el gobierno nacional. De todas maneras, una salvedad que uno tiene que hacer es no es lo mismo la opinión pública, vamos a decirlo, el nivel de imagen que un presidente pueda tener, de imagen positiva, que la traducción eso en votos a la hora de la elección. Para la elección todavía faltan 8 meses, ¿no es cierto? Es en octubre. Bueno, veremos en octubre, 7 meses, cómo resulta ese persistente o no apoyo medido en términos de imagen positiva al presidente, en términos de un refrendo electoral. ¿Cuál sería la solución a tu criterio para que pueda aumentar, ¿no?, el poder adquisitivo? Obviamente, aumentando los salarios sin que aumenten los precios, ¿no? Eso es lo difícil. Sí, efectivamente. A ver, nosotros en el informe no hacemos una recomendación de política porque no es nuestro rol en este punto y tampoco es la pretensión del informe. Uno tendería a pensar que lo que está ocurriendo en términos económicos en la Argentina supone esto que yo te planteaba, un desacople de algunas variables de la macro. Bajó la inflación, pero la relación precio-dólar no resulta favorable para el desarrollo argentino y por lo tanto no resulta favorable para el poder adquisitivo de los argentinos.
bajar la inflación a costa de otro montón de elementos, bueno, puede producir este atraso cambiario que trae estas consecuencias. Lo que uno debiera pensar es cómo el gobierno nacional equilibra todas las variables de la macro para generar efectivamente una senda de progreso y desarrollo para la Argentina. Por ahora, la variable medida en términos de atraso cambiario o de política cambiaria no parece estar en esa dirección. Pero el presidente fue claro, ellos prefieren mantener la inflación en estos precios o en estos niveles, digamos, y seguir bajándola y eventualmente resolver el problema del dólar hacia adelante. ¿Qué va a ocurrir si salen del cepo? Eso es una cuestión, digamos, que tal vez uno pueda pensar cómo apuestan a resolver el atraso cambiario en ese momento, pero tampoco hay fecha precisa para eso. Entonces, en principio, lo que uno ve es una desorganización de las variables de la macro, donde solo se está ordenando una, que es la de la inflación, que es la que en términos sociales y políticos a los argentinos más nos importa. Y a la vez un dólar barato, entre comillas, para la clase media, que también es el segmento de apoyo del presidente, suele ser un incentivo bastante eficiente para mantener el apoyo político y electoral. Bien, Mara, gracias. Gracias a ustedes. Ahí Mara Pegoraro, politóloga, profesora universitaria, hablando sobre el informe.